Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Enfoque Comarcal. Nos encontramos en la ruta provincial número 6, arteria que conecta desde la ruta 40 el Bolsón con la localidad chubutense de El Maitén. En la mitad de este recorrido, de esta ruta, nos encontramos con el paraje Cuesta del Ternero, donde habitan pobladores y pobladoras que se dedican a la actividad agroganadera. Se cuenta con un destacamento policial y con una escuela primaria que lleva el nombre de una pobladora, Lucinda Quintupurray, que fue asesinada en 1993, cuyo crimen quedó impune, pero los pobladores y pobladoras la recuerdan con mucho cariño. Muchas son las historias en este paraje que tienen que ver con la vida campesina y la vida del pueblo mapuche. Vamos a centrarnos en este enfoque comarcal en la LOF Kemkentreu, que hace casi 3 años comenzó un proceso de recuperación territorial en este paraje. Con enfoque comarcal fuimos recibidos en la LOF y allí hablamos con sus integrantes. La Huerquén, vocera de la LOF, nos cuenta las causas que llevaron a la comunidad a realizar la posesión de este espacio en la región de la Cuesta del Ternero. Su presencia y permanencia en este espacio tiene que ver con la importancia de la relación del mapuche con el territorio, pero también con roles espirituales específicos que merecen cierto entorno natural. Hoy estamos a casi 3 años, de que vivimos en este lugar. Nosotros, como siempre lo dijimos, no llegamos aquí porque quisimos, sino que tiene que ver con un trabajo espiritual que tenemos, con un rol ancestral mapuche que se está levantando aquí en este territorio. Es difícil como explicar en profundidad y para que se entienda el fondo de la espiritualidad y cómo llegamos a los lugares, cuál es nuestra relación después con ese lugar. Pero sí, aquí nosotros venimos haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la recuperación del territorio, y fue por distintos procesos que tienen que ver con trabajos con machi, y que se tiene que levantar un rol espiritual. Nosotros, como muchos, nacimos en la ciudad sin territorio, sin ni siquiera saber que éramos mapuche. Entonces, primero empieza con un proceso personal y después, con la llegada de estos nuevos roles ancestrales que tienen que ver con que tienen que vivir sí o sí en el territorio, es que dimos con este lugar que tiene una historia también, una historia de despojo muy grande, una historia de matanza muy grande, y también una necesidad de que la gente mapuche se levante, que pueda empezar a hacer ceremonia, empezar a levantar trabajos aquí. Entonces, eso es un poco lo que nos llevó a estar hoy, a estar en este lugar y a cuidarlo, a pesar de, como decíamos, todas las cosas que sucedieron, ¿no? A partir de que se hizo pública la recuperación, el primer intento de desalojo, el retén, el asesinato de nuestro Lamuen Elías, todo lo que tuvimos que sufrir, soportar, tiene que ver con eso, con este rol tan importante que no es solo para una comunidad, no es solo para una familia, sino que tiene que ver con roles que vienen a equilibrar un poco todo lo que dejaron roto cuando nos sacaron todo, ¿no? Hay mucha desinformación sobre los trabajos espirituales mapuche. Hay mucha estigmatización acerca sobre todo de estos roles que a todos nos enseñaron que ya no existían o que tienen que ver con algo malo, como son los roles de machi, ¿no? Y hoy también nos toca un poco poder empezar a contar que esos roles existen y que vienen a hacer bien, no solo a la gente mapuche, sino que también a la gente no mapuche que también puede recurrir a
a pedir ayuda a estas personas que tienen un don, por así decirlo, para curar. Pocos días después de hacer pública la recuperación, en los medios circuló la noticia de que la familia Rocco, dueña de un campo en Cuesta del Ternero, denunció la usurpación de sus tierras. La realidad es que nadie vivía donde se asentó la comunidad y Rolando Rocco no es dueño, sino que obtuvo un generoso permiso para la explotación forestal de pinos en una gran extensión en la zona de la Cuesta del Ternero por 90 años. Hace aproximadamente 40 años que la familia Rocco lleva adelante la tala rasa de árboles nativos para la implantación de pinos en tierras fiscales, con la firma Forestar Ganadera Sociedad de Responsabilidad Limitada, han recibido condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables. El 24 de septiembre del 2021, 50 policías entraron violentamente al espacio donde se había asentado la LOF con una orden de la Fiscalía de identificación de personas. El resultado fue varias personas detenidas y mujeres y niños violentados como si fueran delincuentes. Otros integrantes de la comunidad pudieron resguardarse entre bosques y montañas. Luego de ese operativo, se plantaron 2 retenes policiales sobre la ruta provincial 6. Que fue un nuevo método, ¿no? Digamos que sentíamos que se venían probando nuevos métodos con distintos tipos de procesos de recuperación territorial. Y lo del retén, la verdad es que fueron muy duros esos meses porque nosotros seguíamos pidiendo el diálogo, ¿no? Como desde el principio lo pedíamos el diálogo, pero no había ningún tipo de respuesta del otro lado, y la respuesta era que cada vez había más policía, con la intención de desgastar, de torturar a las personas que habían quedado aquí en el territorio, con la intención de que se vayan y con la intención de defender a una persona que sinceramente no tenía ningún tipo de sustento, los papeles que decía tener. Nosotros creemos que en definitiva no tiene que ver a veces la persona en cuestión, sino no dejar precedentes y no dejar que nosotros podamos volver a los territorios, ¿no? Cuidar los territorios, pero para entregárselos a distintas personas, distintas corporaciones, distintas empresas, para poder llevar adelante negocios por lo general extractivistas. Y realmente del otro lado saben que nosotros como mapuche nunca vamos a ir en contra de la destrucción, a favor de la destrucción de nuestros territorios, sino que vamos a ponernos a defender el territorio, a defender los bosques nativos, a defender los ríos, las nacientes. Entonces, donde hay una comunidad mapuche, sí es que ellos saben que van a tener una piedra en el zapato para los futuros negocios que haya. Entonces, creemos que tenía que ver con eso, con un método de tortura, porque lo fue un método de tortura, se violaron todos los derechos humanos, para amedrentar, para generar un precedente y decirle al resto, ven lo que les va a pasar si deciden querer volver a los territorios. Y nosotros lo único que estamos haciendo es de hacer uso de nuestro derecho ancestral, de volver al territorio, de vivir en el territorio que ellos mismos nos quitaron, ¿no? Luego de que se conformaran los 2 retenes policiales, uno cerca del destacamento policial de la Cuesta del Ternero y otro camino a El Maitén, vecinas y vecinos, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, miembros de otras comunidades mapuche, realizaron un acampe en el lugar. Un acampe que pedía que se pueda acceder al lugar para llevarle comida y abrigo a las personas que todavía estaban allí, y que duró 3 meses este acampe. Vamos a conocer
parte de esta historia de la mano de Nelson Ábalos, integrante de la APDH de Chubut. Este sector de la Cuesta del Ternero quedó totalmente bloqueado, ¿no? Y bueno, la gente en el territorio sin carpa, sin colchones, sin ropa, porque en el allanamiento se llevaron todo, ¿no? Se llevaron todas las cosas y mientras tanto la gente quedó acá y a los pocos días se instaló el acampe ahí al lado del puesto policial de la Cuesta del Ternero, en donde hubo mucha gente de toda la comarca, de toda la provincia también, venía gente de la provincia de Chubut, de Río Negro, de Neuquén. Y ahí yo pude ver también, además del acompañamiento nuestro como organismo, como organización de derechos humanos, que cuando suceden estas cosas se crean unas especies de redes de apoyo, gente de otras comunidades que vienen a apoyar, y también, como decían hace un rato, jóvenes de las ciudades que están por ahí en su propio proceso identitario, que sienten ese llamado a ir a un territorio a apoyar. Y eso lo vi durante los casi 3 meses, ¿no?, que estuvo ese acampe ahí, lo vi en montones de personas, digamos. Y bueno, ese acampe fue noticia nacional, vinieron medios de todos lados, porque querían explicar y contar de alguna manera, me parece, a qué se debía esa resistencia, ¿no? Ese apoyo, esa red de apoyo a una comunidad que había recuperado un territorio y que empezó a contar por qué y qué era lo que pasaba acá donde estamos ahora. Como ya lo contaron también, bueno, acá hay una explotación maderera de hace muchos años, un empresario maderero que tiene una concesión para explotar el pino que hay, el pino que es una especie foránea que hay en toda la comarca, y utilizar ese pino para madera, para la industria maderera. Si ustedes caminan un poco en este campo y toman imágenes, verán que hay pinos, montones y montones de pinos, muchos de ellos quemados también, pero desde el primer momento en que entramos acá y empezamos a recorrer, a mirar, uno se da cuenta de que acá no había un trabajo de maderero, porque no ves pinos podados, no ves pinos con un mantenimiento que uno dice, bueno, lo están manteniendo para que crezca y para que produzca madera, sino que hay pinos plantados, quién sabe cuándo, pero no se notaba un verdadero trabajo, digamos, como se hace en otros lugares donde uno ve que hay podas todos los años, que hay gente trabajando, que se van raleando para que no crezcan amontonados y que en algún momento eso sirva para lo que es su finalidad, que es la madera, ¿no? Entonces ahí empezó a salir a la luz en que en realidad había otro tipo de negocio, digamos. Y empezaron los conflictos y empezó a conocerse el nombre de Roco y a preguntarnos también el por qué la provincia de Río Negro le había dado una concesión por 90 años para un lugar en donde no se veía que hubiera demasiada dedicación, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? Los retenes estaban llevados adelante por gran cantidad de policías de la provincia de Río Negro y por el COER, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate. Las clases en la escuela Lucinda Quintupuray se suspendieron y se denunció desde el sindicato UNTER el uso del establecimiento por la policía como base de operaciones. Por medio de pedidos de distintos organismos de pueblos originarios y de derechos humanos regionales y nacionales, el 29 de septiembre del 2021, el juez Calcaño permite que se ingrese al territorio a llevarle comida y abrigo a las personas que se encontraban sitiadas. Comenzaba a vivirse una tensa calma. La comunidad gana fuerzas con el apoyo de distintos sectores de la sociedad a nivel nacional, hasta que, el 21 de noviembre, Diego Rabacio y Martín Feilberg, 2 personas vinculadas a Rolando Rocco,
pasan el retén policial en un vehículo portando armas de fuego y le disparan a 2 integrantes de la LOF. Gonzalo Cabrera resulta gravemente herido y Elías Garay Cañicol fallece en el lugar. Lo que todos ya sabemos que sucedió con un retén policial, con doble retén policial, donde a nosotros nos revisaban los autos, donde nos pedían documentos, donde, te digo, cuando pasábamos por el retén, porque teníamos que pasar por el retén para llevar al nene a la escuela, nos revisaban otra vez el auto y de repente pasan 2 personas armadas con un permiso del Ministerio de Seguridad de la provincia, entran aquí como si nada y pasa lo que ya sabemos que sucedió con nuestro Lamuén Elías y con Gonzalo. Entonces, la verdad es que fue mucha la violencia que recibimos, mucho hostigamiento, mucha presión, pero sin embargo pudimos sostenernos y también el hecho de que Elías haya dejado su vida en este territorio fue lo que nos aferró más, porque nosotros no podemos dejar que vuelva la persona con la cual tenemos el conflicto y sus empleados a pisotear el lugar donde lo asesinaron, ¿no? Porque además se convirtió en un lugar que tiene un sentido también espiritual, ¿no? Hoy nosotros sabemos que Elías está no con su cuerpo aquí, pero sí está con su presencia, ¿no? Tanto Gonzalo como Elías se acercaron a esas 2 personas pacíficamente y bueno, se encontraron con la violencia de las armas de fuego. Nombro esto porque ustedes pacíficamente siempre fueron al diálogo desde el comienzo, desde el primer comunicado, y al día de hoy siguen insistiendo por esta vía, ¿no? Sí, porque realmente a nadie le gusta la violencia, a nadie le gusta que maltraten a niños, a nadie le gusta que hayan asesinatos, y con este precedente que tenemos realmente nosotros seguimos apostando al diálogo porque no queremos más muerte, no queremos más violencia. Como siempre le dijimos, nosotros si recibimos violencia fue planteada desde el otro lado. Y desde el día 1 hasta hoy seguimos instando ese diálogo, pero un diálogo serio, un diálogo con quienes puedan tomar decisiones políticas serias y no con otros diálogos que por ahí no se llega a ningún lado. Entonces por eso es que nosotros estamos pidiendo que la provincia tome cartas en el asunto, abra los canales de diálogo, apelamos a la buena voluntad del gobernador de la provincia, porque en primer lugar estamos en territorio fiscal. Entonces es la provincia quien debe intervenir para la solución de este conflicto de forma pacífica. La noticia del asesinato de Elías trajo dolor, impotencia y bronca. El clima social se tensó en el acampe y llegó a protestas violentas en el Bolsón. La ausencia de fuerzas del Estado logró que civiles se enfrentaran en pleno centro. Las 2 personas que les dispararon a Elías y a Gonzalo se fugaron y a los días fueron detenidas. Más allá de las posiciones políticas y los discursos llamando a la paz, otra vez lamentábamos otra muerte en un territorio mapuche en conflicto. Rabacio y Feilberg fueron culpados, enjuiciados y condenados por el homicidio de Elías en diciembre del 2022. Más allá del dolor por la pérdida de uno de sus hermanos, la comunidad siguió con convicción habitando el espacio. Entre los últimos días del 2021 y los primeros del 2022, se llegó a un acuerdo de convivencia pacífica entre la LOF y Rolando Rocco. Acá la comunidad firmó un acuerdo con el empresario Rocco, con la provincia, la Dirección de Tierras y la Justicia también como intermediario, vendría a ser, ¿no? Como mediadores, digamos.
Yo estuve como integrante del APDH en una recorrida que hicimos al territorio. No recuerdo si era en febrero o marzo de 2022, donde estaba el fiscal Lozada, estaba la gente de la Dirección de Tierras de la provincia y recorrimos muchas horas, estuvimos recorriendo el territorio para, con todos esos datos, ese relevamiento, llegar a un acuerdo con Rocco, ¿no? Rocco no estuvo su abogado. Recuerdo que el abogado llegó hasta la tranquera y ahí dijo, no, me voy, se metió en la camioneta y se fue, el abogado Saavedra. Y hubo un acuerdo que duró 6 meses. O sea, lo que digo es que la comunidad estuvo dispuesta, se cumplieron el acuerdo y el Estado provincial reconoció que hay un sitio sagrado acá, un rehue, que hay una comunidad, o sea, le dio una entidad y firmó un acuerdo. ¿Por qué ahora se quiere retrotraer eso y darle curso al desalojo, ¿no? Son cosas que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué suceden? El convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue ratificado por la Ley Nacional 24.071 en el año 1992 y es un instrumento internacional que reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios y establece obligaciones y responsabilidades de los estados partes para proteger estos derechos. El acceso a un territorio, la consulta previa, libre e informada a las comunidades y el respeto a la identidad espiritual de cada pueblo son algunos de los derechos que garantiza este convenio internacional que se aplica en todo el mundo. La LOF Kemkentreu posee en su territorio un rehue, espacio ceremonial fundamental para la vida espiritual mapuche. Consideran también que el espacio en donde fue asesinado Elías también es sagrado y, además, como podemos ver en las imágenes, resguardan en ese espacio pinturas rupestres que son consideradas sagradas. Es importante que hablemos en esta historia de las especies de pino que se utilizan en la industria maderera aquí en la Patagonia andina. Según un estudio del CONICET, son más de 90.000 las hectáreas que están forestadas con este tipo de especies que, está confirmado, son invasoras en relación a las especies nativas y que colaboran en la expansión y el peligro de los incendios. A continuación vamos a compartir las palabras de Inti. Él es uno de los Kona de la LOF Kemkentreu. Él viene de la ciudad, se suma a esta comunidad para recuperar su identidad y habla del cuidado del espacio, de la naturaleza y también de estos pinos que tienen que ver con esta historia. Sí, un poco, bueno, como Peñi ha llegado a la LOF, sí me toca, hoy vivo en la ciudad y es uno de los espacios a los que me acerco, ¿no? Para tener un lugar espiritual donde levantar ceremonia, donde estar con mis peñas y la mueven también, así que por ahí no es solo importante espiritualmente este espacio para la gente que está viviendo en la comunidad, sino también para mucha otra gente del paraje. Gran parte de Peñis y Lamuen del paraje vienen también a hacer ceremonia acá y venimos también Peñis y Lamuen Guarriache de la ciudad a también poder levantar y acompañar el proceso espiritual que se está llevando a cabo acá, ¿no? Que tiene que ver también con el resguardo de los Nien Mapu para nosotros, de la naturaleza, por ahí para las personas que no tienen ascendencia mapuche. Se puede entender como eso, ¿no? Como la naturaleza y el resguardo de esa naturaleza está completamente ligada a nuestra espiritualidad, ¿no? Desde el momento en que nosotros nos levantamos y saludamos a los Nien Mapu, saludamos a esa fuerza que habita en este territorio, a esos entes que están resguardando estos territorios, que tiene que ver todo con nuestra espiritualidad, ¿no? Y nosotros le damos un sentido de hermanos, de seres vivos, ¿no? A esas fuerzas, al bosque nativo, al río, a las vertientes de agua que hay en el territorio,
Así que por eso digo, está completamente ligado a nuestra espiritualidad con la defensa de la naturaleza, ¿no? Con la defensa de la armonía en la naturaleza, ¿no? Y está en conflicto con un empresario forestal que trabaja el pino, foresta y de alguna manera ese es una fuerza natural de otro lugar, por así decirlo. También tiene un significado, ¿no? Que sea el pino el invasor también en relación al conflicto con Rolando Rocco, ¿no? Sí, claro, el pino, bueno, públicamente se sabe y se ha difundido también desde la LOF en diferentes instancias el mal que hace, ¿no? Al territorio, por la profundidad de las raíces, por la cantidad de agua que consume y por cómo va secando el resto del bosque nativo. Entonces, como habrán visto cuando subían, hay gran parte del territorio que está sembrado por pino, pero sembrado con pino de roco, digamos, pero más para arriba el pino se ha ido esparciendo y eso va matando el cipresal, va matando el resto del bosque nativo. Entonces ahí está la importancia también de que la comunidad esté en este territorio donde hay bosque nativo, resguardando también que no siga avanzando el pino de manera descontrolada sobre las nacientes del agua, ¿no? Con respecto a esta última etapa de diálogo bueno, que parece que de la otra parte se termina, que se levanta esta instancia de diálogo, ¿qué importancia tiene que se resuelva pacíficamente este conflicto? Y desde un principio como comunidad se viene pidiendo que haya instancias de diálogo serios, se sostuvieron durante un tiempo instancias de diálogo y en la última instancia la parte privada, digamos, de Rolando Rocco, que dicho sea de paso es un monotributista, no tiene empleados a su nombre, digamos, es una persona que no tiene una empresa física a su nombre, figura como monotributista también. No sé cuántos aportes hace por la tarea que realiza de deforestar y sembrar pino, digamos, también para poner eso en nivel, ¿no? Un poco la sociedad que vea que hay una persona que está negreando gente, la gente no quiere trabajar para él ya porque le queda debiendo a la gente. Y por otro lado hay una comunidad que no está pensando en el dinero, pensando en hacer plata, sino en resguardar esas nacientes, ¿no? Así que un poco esa es la tensión que hay en el territorio, tiene que ver con eso, con los diferentes intereses que hay, ¿no? De una parte privada y de parte de la comunidad, no solo de la LOF Quenquentreu, sino del resto de Peña y Lamuen del territorio que acompañan este proceso, ¿no? Que es espiritual y también es político en el momento en que no se deja avanzar el extractivismo. A un mes del crimen de Elías, en enero de 2022, la justicia de Río Negro ordenó el desalojo de la comunidad. Esa orden se vio aplazada por las instancias de diálogos entre las partes, que fue levantada por Rolando Rocco a principios de mayo del 2024. El pasado domingo 12 de mayo se incendió el destacamento policial de la Cuesta del Ternero, quedando así el paraje sin presencia constante de efectivos policiales. Al quedar nuevamente efectiva la orden de desalojo por parte del juez Calcaño, la comunidad entra en alerta. Miriam es parte de la red de apoyo a la LOF Quenquentreu y realiza un análisis ante esta situación. Bueno, yo lo contextualizaría en lo que es la violencia desde el Estado, históricamente en un contexto que nos lleva cuántos años ya, ¿no? Porque cuando el Estado quiso estar presente y avanzó con su ejército en las campañas al desierto desde 1880, y inclusive hay documentación anterior, lo hizo y no vaciló en decir que esto era un desierto. Que ahí cabe aclarar que en desierto lo van convirtiendo a medida que avanzan, ¿no? Eso es bastante, porque si vos mostrás una imagen de lo que es esta naturaleza en estado de pureza y la mostrás con el avance de ese estado que dijo el desierto cuando no lo era.
los contrastes son infinitos, no hay desierto posible, ni siquiera el humano que querían presentar. Pero bueno, ese contexto de violencia que hoy se agudiza a nivel de escuchar voces que ocupan desde los cargos más importantes de nuestro país, de este territorio que se llama Argentina, hasta el uso común de la palabra violencia, porque hay como un permiso hacia la violencia, ¿no? Hacia que así se exprese, así se mire al otro, así se estigmatice. Mirar la naturaleza misma con ojos de mercado. No hay manera de correrse un poquitito, ¿no? Aquellos que creen tanto en algunas religiones, pareciera ser que hay una religión de mercado que viene agudizándose desde ese 1880, que sí cree en una mano invisible que todo lo va a equilibrar, y de repente le hablas de la espiritualidad de una comunidad, de la lucha histórica por su identidad, y abren los ojos como diciendo, eso no es espiritualidad. En cambio, la mano invisible del mercado, que parece ser que en algún momento va a equilibrar todo, en eso creemos. A mí esas cosas me parece que son muy valiosas de rescatar de la historia, porque es un proceso muy largo. Y si hoy estamos repitiendo esos desaciertos es porque hay algo que nos estamos equivocando, ¿no es cierto? Hoy en día en el paraje, en la Cuesta del Ternero, no hay presencia policial y hay una orden de desalojo vigente hacia la LOF. Y en su momento había 2 retenes policiales y pasaron 2 personas que asesinaron y balearon a otra. Ese tiene que ver con todo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, tal cual, porque era la presencia directa. Los controles eran directos sobre los cuerpos, sobre las identidades, los vehículos, lo que traíamos, lo que no traíamos, focalizados en un sector que era de un lado la policía, que hoy se quemó ese destacamento y ya no están, lo que habilita aún más, si saldrían las comillas, porque siempre está esa violencia, ¿no? Pero parece ser que ahora puede pasar cualquiera. Y entre esos cualquiera pasaron en aquel momento, pero estando la policía, 2 sicarios que asesinaron. Y hirieron en muy mal estado a Gonzalo. Asesinaron a Elías y dejaron a Gonzalo tirado. Por eso se dirigen directamente hacia la provincia a que tome cartas en el asunto. Que por favor responda, porque también todas las formas son pacíficas de pedirlo, ¿no? Es más, acercarse a la naturaleza y mirarla, te lo está diciendo pacíficamente, ¿sí? Y las voces son las voces de la comunidad mapuches, las que están protegiendo ese territorio. No son negocios para vender el agua o para las grandes mineras o para esos proyectos de unir bioceánicamente, ¿no? Todas cosas grandilocuentes que lo que arrasan es con la verdad. No digo la única verdad, pero sí la verdad posible que nos deje vivir a todos en paz, por el derecho de vivir en paz. La preexistencia del pueblo nación mapuche en estos parajes está demostrada en documentos históricos, también en los nombres de la toponimia en Mapuzungún. Hablo de los nombres de los cerros, de los ríos, de los arroyos, y también en los relatos de las familias más antiguas. La causa judicial de la LOF Quenquentreu está llegando a su instancia de juicio. Obviamente que vamos a estar siguiendo bien de cerca en COP TV el desenlace de esta historia. Obviamente que esperamos que sea pacíficamente. Nosotros nos encontramos en una nueva emisión de Enfoque Comarcal el próximo viernes, obviamente en la pantalla de COP TV.